Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Qué lindo verlos y acompañarlos. Les quiero invitar a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2 para la meditación de esta mañana. Hermosa la alabanza, qué lindo poder disfrutar. Algunas canciones nuevas, otras más viejitas, todas nos llevan a poner nuestra mirada en el Señor, a preparar el corazón para este tiempo. Filipenses 2 dice desde el versículo 12 en adelante: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Anoche, ayer por la tarde, meditábamos en unas palabras que Pablo les hablaba a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerda? Que le decía: hermanos, corran para ganar. La vida cristiana es como una carrera. Y allá afuera, cuando se corren las carreras, la gente lo da todo para ganar una corona que es pasajera. Sin embargo, ustedes tienen por delante un premio que es eterno. Denlo todo también. Miren, yo mismo, Pablo, no corro esta carrera descuidadamente. No golpeo tirando golpes al viento, sino que me pongo la meta de poner mi cuerpo en servidumbre, dice Pablo, para que yo mismo, que he sido mensajero de ustedes, no vaya a ser eliminado. Hablábamos ayer de la importancia de la disciplina en la vida del cristiano. Y todo el contexto de la porción que leímos, 1 Corintios 9, nos hizo focalizarnos en una disciplina en particular, que es la disciplina de la sumisión, el sometimiento mutuo. Pablo, siendo apóstol y teniendo derecho apostólico, se sometía voluntariamente a la iglesia, una iglesia que no era nada sencilla. Usted conoce la iglesia de Corinto, no vamos a repasar, pero sabemos que era una iglesia que tenía mucha conflictividad, muchos problemas. Y Pablo se somete a ellos por amor a ellos. Y esa sumisión no significa que él va a hacer lo que ellos quieren, sino que se pone en posición de siervo para bendecir al hermano. Entonces, Pablo dice, esta es la manera de correr. Esta es la manera de focalizarnos. Y por supuesto va a haber ahí una dedicación, un esfuerzo, un empeño, una disciplina que tengo que aplicar sobre mi propia vida. En la porción que acabamos de meditar, el apóstol Pablo le habla a otra iglesia, a otra congregación, con otra realidad distinta, que es la congregación allí en Filipo, y también le está hablando de la importancia de la disciplina en la vida del cristiano, en la vida de la congregación. La disciplina es un factor muy importante. Y por supuesto, estos temas son temas que se tienen que poner en equilibrio con la revelación completa de la Escritura. Porque porciones como la que acabamos de leer, fuera de contexto, han dado lugar a malas interpretaciones acerca de la salvación.
Releamos, dice el versículo 12, dice, ocupaos, al final del 12, en vuestra salvación con temor y temblor. Hay iglesias, congregaciones que creen, enseñan mal la doctrina de la salvación, ellos creen que la salvación se puede perder. Entonces dicen, este versículo es una prueba de eso. Vos fíjate cómo el apóstol Pablo dice, ocupate de la salvación con temor y temblor, porque ojo, si no, podés perder la salvación. No es el tema de esta mañana, pero nosotros sabemos que en Cristo tenemos completa seguridad, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, que la salvación es algo que está seguro porque está afianzada en la obra de Jesús, no depende de nosotros. Pero ahora bien, si Pablo no está diciendo con estas palabras que la salvación es algo que yo pueda perder, entonces ¿por qué me está pidiendo que me ocupe con tanta seriedad? ¿De qué me tengo que ocupar? ¿No era que la salvación era algo que Dios hacía en mí y que ya estaba? ¿Que yo ya estoy? ¿Me tiro a hacer la planchita en la pileta de la salvación, a broncearme, a dorarme con el sol y ya está? Bueno, la clave está en lo que dice a continuación el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, Pablo está poniendo en balance y el equilibrio el rol de Dios en la salvación y el rol de nosotros, los seres humanos. Claramente la salvación es una obra de Dios, donde Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha ofrecido el sacrificio perfecto de Cristo, Dios por medio de su Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, nos ha llevado hacia Él, nos ha despertado fe, que es un don de Dios. Todo esto lo ha hecho Dios, ¿no? Milagrosamente nos ha venido trayendo y nos hemos encontrado con este don. Somos salvos. Y una vez salvos, siempre salvos. Ya no se pierde. Pero hay algo que tiene que ver con el después del proceso de la salvación, que tiene que ver con la santificación, que es parte de este proceso que tenemos en nuestra vida de irnos pareciendo más a Dios, de ir siendo transformados a su imagen, que requiere de nosotros que nos ocupemos. Requiere de nosotros que nos neguemos a nosotros mismos, que seamos disciplinados. Por eso vamos a encontrar en distintas porciones de la Biblia, donde con distintas palabras, de distintas maneras, el Espíritu Santo va enfatizando esa otra cara de la moneda que tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros. Luego de lo que Dios ha hecho por gracia y misericordia en nuestras vidas, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros: ocuparnos de nuestra salvación. El autor de Hebreos, en el capítulo 2, va a decir que nosotros no podemos descuidar la salvación, no tenemos que descuidar, ¿sí? Que es algo que tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta idea de prestar atención, de no descuidar, habla de una actitud proactiva, habla de una atención que yo tengo que poner en el proceso, de que no me está habilitando la Biblia a que yo, una vez que ya soy salvo, me tiro a hacer la plancha, esperando que el Señor venga a buscarme o mi vida se termine. No, sino que hay algo de lo que me tengo que ocupar. Es como Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? Si la gracia es algo que se da inmerecidamente. Claro, Dios la da inmerecidamente, pero vos tenés que esforzarte en mantenerte en ese camino de la gracia, de la santificación, de las disciplinas espirituales que nos acercan a la vida de Dios en nosotros, que van formando nuestro carácter. Esto tiene que ser intencional. Y a eso nos hacía alusión el texto de ayer. No
como a la aventura, no como la cosa se viene dando, sino que yo tengo que ponerme la meta de crecer, de madurar, de pulir aquellas cosas que de lo contrario van a ser un estorbo. Es la idea que justamente el apóstol Pablo, luego de decirle a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia, va a empezar a poner algunas metáforas que hablan de el esfuerzo que como cristianos debemos hacer para avanzar en el proceso de madurez y santificación. Y dice, es como el soldado que de todo se abstiene, ¿no? Es como el labrador que para poder participar de los frutos, primero siembra, trabaja la tierra. Y mira, hermano, esto es simple. Si usted y yo no trabajamos en nuestra vida y no somos intencionales en disciplinar nuestro propio ser, lo que va a surgir en nuestra vida naturalmente es maleza, es algo malo. ¿Por qué? Porque lo explica Santiago, en nuestro corazón todavía está la concupiscencia, palabra rara que habla de una inclinación al mal permanente. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. Ahora, lo bueno es que incluso esto, no estamos solos, sino que dice el apóstol Pablo, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Es decir, Dios es el que nos está llamando a la santificación. Dios es el que nos está diciendo, che, tenés que corregir esto en tu carácter, esta forma de actuar, de pensar, de responder. Lo tenés que ir cambiando. Y Dios pone ese querer y el poder hacerlo, pero yo me tengo que ocupar. Me tengo que ocupar. Porque de lo contrario, mi inclinación natural al mal me va a llevar por un camino equivocado. Ahora, yo en esta mañana, que es el tema de esta mañana, luego de esta introducción, es quedarme y reflexionar en una disciplina más. Anoche hablábamos de la disciplina de la sumisión, de la necesidad de someternos unos a otros para ponernos al servicio del otro y ministrar al otro. Hoy yo quiero hablarte de una disciplina que tiene que ver con nuestra manera de hablar. Porque acto seguido el apóstol Pablo va a decir en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis sencillos y irreprensibles hijos de Dios. Ahora, estas palabras que Pablo está diciendo, ocúpense de la salvación con temor y temblor, está emparedado, a ver si tiene sentido lo que dice, entre dos expresiones, dos frases que tienen que ver con nuestra manera de hablar. Si vos ves el versículo 11, muchas gracias, el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Está hablando de la lengua. Está hablando de una lengua que confiesa el señorío de Cristo. Conocés la porción anterior. Se habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Un pasaje conocido entre nosotros. Pero termina diciendo, todo este proceso que vivió Cristo de humillarse y Dios le exalta. ¿Para qué le exalta? Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esto glorifica a Dios. Esta es la manera en que nuestras lenguas glorifican a Dios y nuestras vidas. Viviendo y declarando el señorío de Cristo sobre nosotros. Pero luego Pablo va a decir, ocúpense de la salvación y ojo, porque la lengua también se puede usar para otra cosa. Es decir, toda esta gente que en algún momento, ya sea por buenas o por malas, ya sea porque le rindió su vida a Cristo o porque no, va a tener que reconocer con su lengua que Cristo es el Señor, corre el riesgo durante su vida aquí en la tierra de que su lengua no la emplee bien. Por eso Pablo dice,
hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y yo pienso que una de las disciplinas que más nos cuesta es la disciplina de controlar nuestras palabras. Y de ponerle freno a nuestras expresiones de descontento que surgen en nuestra vida diaria y en especial en nuestra vida congregacional. Todos sabemos de que muchas veces hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo. Todos sabemos que hay cosas que pensamos distintos, pero hay algo que se produce en nosotros y que es muy dañino y tiene que ver con la murmuración y la contienda, la actitud de ser contenciosos, conflictivos en nuestro trato con el otro. Tiene un efecto devastador, tiene un efecto de producir mucho desánimo en medio de la comunidad, ya sea de la iglesia, o sea, dentro de la familia, o en los grupos de trabajo. ¿Te diste cuenta lo común que es la murmuración y el descontento, por ejemplo, en el lugar de trabajo? Es algo que es permanente, la crítica al patrón, la queja contra el jefe, contra el supervisor. Uno ve constantemente compañeros de trabajo que están en una situación de conflictividad permanente, ¿no? No se pueden llevar bien con nadie, hay peleas, hay roces todo el tiempo y es queja, 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 queja. Claro, esto dice Pablo, es moneda corriente fuera de la comunidad de fe. Aquellos que no conocen a Dios son aquellos que son parte de esa generación de la cual menciona el versículo 15, una generación maligna y perversa. Claro, es esperable que en ellos la murmuración y la contienda esté a flor de piel, ¿no? Pero Pablo dice, cuando ustedes hacen las cosas sin murmuración y sin contienda, brillan, resplandecen. Es como que la luz se enciende. Es como que si ese mundo donde está toda esta gente sin Dios, esta generación maligna y perversa, fuese como una noche oscura, negra, en la cual nosotros, que hacemos las cosas sin murmuración y sin contienda, brillamos como estrellas en ese firmamento oscuro. Por eso dice Pablo, ustedes resplandecen como luminares en este mundo. Han sido puestos para brillar. Y una de las maneras, hay muchas, pero una de las maneras en las que brillamos es cuando la murmuración y la contienda es dejada de lado. Entonces yo pienso, qué importante es la disciplina de controlar nuestra lengua, de frenar nuestras expresiones de descontento que fluyen de un corazón descontento, de un corazón que muchas veces le cuesta someterse a la autoridad, de un corazón que muchas veces asegura y está convencido de siempre tener la razón. Y eso produce la murmuración, eso produce la contienda. En siglos anteriores había comunidades cristianas que practicaban el silencio. Por supuesto, hoy esto nos suena a nosotros muy raro, ¿no? Por ejemplo, hacer un retiro de silencio, donde la iglesia se encontrase para meditar la palabra de Dios e irnos al campo, a un lugar a solas con Dios. Y nuestro tiempo con diálogo sea con el Señor, pero que no hablemos entre nosotros. Sería una cosa muy loca, ¿no? Aunque, ojo, en algunos lugares se practica y es toda una disciplina.
En esta época donde todos hablamos y hablamos hasta por los codos, y como dice la palabra, en las muchas palabras no nos falta algún pecado, guardar silencio es una disciplina olvidada, una disciplina en desuso. ¿Qué tal si aprendiésemos a guardar un poquito más de silencio? A, por ejemplo, chicos, no contestar cuando mamá o papá nos señalan algo. Rápido contestamos, ¿eh? Rápido. No contesten, ¿no? Porque tenemos ahí siempre una respuesta, ¿no? Porque no nos podemos quedar callados, ¿sí? O nosotros, matrimonios, que en las discusiones siempre queremos tener la última palabra, ¿no? La última palabra. El último toque, la última voz que se escucha, que sea la mía. Qué bueno si aprendiésemos a guardar un poco más de silencio y a hacer las cosas sin murmuraciones y contienda para que podamos brillar. Muchos de los conflictos interpersonales que surgen dentro de la iglesia tienen que ver con la murmuración. Tiene que ver con nuestro espíritu quejumbroso y peleón. Me inventé esa palabra, pero como soy cordobés puedo inventar estas palabras medio graciosas. Somos así, conflictivos, beligerantes, vamos a la pelea. Y Pablo dice, cuiden su salvación, cuiden este aspecto de su vida, porque no es lo que entra en el cuerpo del ser humano lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y de nuestro corazón, dijo Jesús, salen las contiendas, los conflictos, las palabras hirientes, la murmuración, la queja. No es lo que entra, es lo que sale. Y de nuestro corazón salen las palabras que decimos. Y las palabras que decimos no son inocentes ni son poca cosa. Jesús dijo que de toda palabra que el hombre o la mujer hablen, vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Toda palabra vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Las palabras no se las lleva el viento como nos enseñaron. Las palabras son importantes. Hay palabras que dan vida, palabras que son medicina, palabras que traen salud, que producen ánimo, y hay palabras que producen muerte, que generan heridas, que dañan profundamente. Y yo te quiero hacer pensar si tal vez con tus palabras y tu actitud no has estado dañando a la congregación, dañando al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo, por la cual el Señor dio su vida. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Claro, no es sencillo cuidar lo que sale de la boca, por eso requiere una gran disciplina. Santiago, en el capítulo 3 de su carta, dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es decir, Santiago está diciendo que si yo tengo la disciplina y el dominio propio para callar cuando tengo que callar y hablar lo que conviene en el momento adecuado, si logro dominar esta disciplina, voy a ser capaz también de tener dominio propio en otros campos de mi vida cristiana. Tan importante es la lengua. Y va a seguir diciendo en el versículo 3, Santiago 3:3, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Son dos ilustraciones, los caballos, que los
guiamos hacia la izquierda o hacia la derecha por el bozal, ¿sí? Y o el bocado, creo, ¿no? ¿Sí? El freno, perdón. Bien, el freno que nos ayuda a guiar, tremendo bicho gigantesco, y los barcos que tienen un pequeño timón en proporción a tan grande mole. Y dice, Santiago está diciendo, eso es lo que produce tu lengua. Va guiando tu corazón, tus emociones, tu conducta. Y si no le pones control, tu lengua, ese descontexto, esa conflictividad dentro tuyo que se expresa en la queja, en la murmuración, te va a llevar por un camino que es peligroso. Necesitas tener dominio propio, necesitas tener disciplina sobre tu forma de hablar. Así que también, dice el verso 5, Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Eso es la descripción de una lengua, una boca fuera de control. De esa gente que dice, yo digo lo que pienso, yo soy auténtico, a mí nadie me calla, y cree que es una gran sabiduría cuando en realidad está expresando una gran necedad, porque está mostrando que no tiene capacidad de dominar su propia lengua. Pero Dios nos manda a perfeccionar, a pulir, a desarrollar la disciplina de la palabra dicha como conviene en el momento que conviene. Es como una manzana de plata, ¿no? Es como una joya muy bella, esa palabra bien dicha en el momento apropiado. Y la palabra mal dicha es una carga, es una maldición. Para quien la dice, porque en definitiva vamos a dar cuenta, y para quien la oye, que es afectado, las palabras nos afectan. Y cuando alguien viene y nos habla mal de un hermano, o nos habla mal de una familia de la congregación, o nos habla mal de un líder, lo escuchamos. A veces hay algo, un no sé qué sé yo, que quiere oír esa crítica, pero luego que le hemos oído, ya hay algo que empieza a cambiar dentro nuestro. La predisposición hacia ese hermano, hacia esa familia, ya no es la misma. Ya hay algo que se enturbió, que se ensució, producto de la murmuración. Entonces Pablo dice, cuiden su salvación y háganlo con temor y temblor. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Cuiden sus palabras. Cuídense entre ustedes. Aprendan a callar. Muérdanse un poco los labios. Y quédense por adentro esa queja, esa crítica amarga. Vayan delante del Señor. Derramen su corazón delante del Señor. Cuéntele al Señor qué es lo que los tiene tan mal. Porque tal vez en ese ejercicio de disciplina, de buscar al Señor, descubrimos que el peor mal no es el que el otro me hizo o esa diferencia que yo no puedo acordar, sino que el peor mal está dentro mío, en mi disconformidad, es mi falta de sumisión al Señor primeramente lo que me está llevando a la situación de conflicto. Por eso es tan importante cuidar nuestra lengua. Es tan importante cuidar nuestra forma de hablar. Cuando nosotros hacemos todo sin murmuraciones y contienda, dice el versículo 15, ya lo dijimos, volvemos a brillar. Brillamos en una generación maligna y perversa y somos irreprensibles y sencillos. Mire, este es el objetivo
de Dios para con nuestra vida, que nosotros podamos brillar. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestra luz lleva a que los demás puedan glorificar a Dios. Y nuestra forma de hablar puede hacer aumentar esa luz o la puede opacar, la puede disminuir, la puede hacer que sea totalmente ineficaz. Termina diciendo Pablo, y con esto termino yo, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios ha hablado. Y como Dios ha hablado y nos ha dado su palabra de vida, aquí, toda la palabra, es que vos y yo podemos tener vida y esa vida se puede expresar mediante palabras que sean de bendición. ¿Te das cuenta? Hay un constante volver a la comunicación, al diálogo. ¿Sí? Se nos ha dado la lengua para glorificar y reconocer el señorío de Cristo, ¿sí? Para reconocer que Él es el Señor. Nosotros en nuestro pecado usamos la lengua y la voz para generar descontento y pelea. Pablo dice esto no tiene que ser así. Ahora, ustedes tienen un punto de anclaje, tienen algo de qué aferrarse, algo de cual nutrir su propia lengua con una palabra que no sale de ustedes, sino que viene de lo alto. Es la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida, nútranse, abrácense a la palabra de Dios, que es lo que trae vida en ustedes. Cuando dice la palabra de vida, no solo porque contenga vida, sino que produce vida, ¿sí? Porque como sabemos, la palabra de Dios es lo que despierta en nosotros la fe salvadora y nos enseña a vivir como Dios quiere. Entonces, si yo quiero expresar vida, tengo que estar menos lleno de mí y más lleno de la palabra de vida. Y esto ya da para hablar de otra disciplina, que no es la disciplina de cuidar nuestra lengua, sino la disciplina de la lectura de la palabra. Lo dejamos para otro momento. Pero ¿qué tal estamos con esa disciplina? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos recurriendo a la palabra de Dios como esa fuente de vida y de sabiduría para el día a día? ¿O es un libro de texto que solo me acerco para estas instancias de la religión formal, ¿no? Para este encuentro de la iglesia, de la congregación? Pero tengo que tener cercanía a la palabra de Dios, porque como sabemos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que produce eso? La palabra de Dios. Por eso Pablo dice, aférrense, asidos a la palabra de vida, no se suelten, porque es lo único que va a producir vida auténtica en ustedes, para que puedan también dar a otros palabras de vida. Te invito a que ahí donde estés podamos agachar la cabeza y por un momento pienses en esta disciplina. La disciplina de hablar lo que conviene cuando conviene. Tal vez has dañado a otro con tus palabras. Tal vez has estado sembrando descontento entre los hermanos por una situación en particular. Deja de lado la murmuración. Deja de lado la contienda.
Empieza a brillar. Empieza a brillar en medio de esta generación que está en oscuridad. Tus compañeros de trabajo necesitan escuchar en vos una palabra distinta. Una palabra de Dios, una palabra de ánimo, una palabra que se distinga de todas las demás. En una sociedad tan llena de desaliento, nosotros somos los que tenemos la palabra de vida y podemos dar aliento y dar ánimo y dar una palabra que lleve al arrepentimiento. Por eso decirle, Señor, Señor, ayúdame a hablar, ayúdame a controlar mi lengua, porque siento que me está controlando a mí. Siento que esos pensamientos de descontento se retroalimentan cada vez que voy sembrando comentarios de queja. Y esa retroalimentación está haciendo que cada vez mi corazón esté más lejos, Señor. Te pido perdón. Ayúdame a bendecir con las palabras. Ayúdame a tener disciplina en este campo de mi vida. Querido Dios, te queremos agradecer porque en Jesús encontramos palabras de vida eterna. En Él hemos escuchado y hemos visto el Evangelio encarnado, la buena noticia de la salvación. Padre, tenemos tantas cosas buenas para hablar, sin embargo, muchas veces de nuestro corazón salen cosas amargas, salen cosas que enferman a los demás y nos enferman a nosotros mismos. Por eso hoy te queremos pedir perdón por la manera en que venimos hablando, Señor. A veces no son, Señor, palabras groseras, no son malas palabras, pero sí, Señor, son palabras que generan descontento y desánimo en aquellos que tenemos alrededor. Ayúdanos, Señor, a poder hablar tu palabra, de estar llenos de ella para que podamos sembrar ánimo en las personas que están a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos, nos cuesta un montón. Necesitamos que produzcas en nosotros el querer como el hacer, como tu palabra promete. Y nosotros luego vamos a ocuparnos, vamos a poner lo mejor de nosotros para poner nuestra boca, nuestra lengua en sumisión, para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas. Padre, oramos y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias. Dios te bendiga.